Muy buenos días, sean bienvenidos a una exposición más. Somos el equipo y les vamos a hablar sobre el surrealismo. Así que párense de la cama, quítense las lagañas, tengan café a la mano, que esto va a comenzar. Disfruten. Esta vanguardia surge durante el siglo XX, para ser exactos, en la década de los 20 en Francia. Después de la Primera Guerra Mundial, en 1924, en París surge el surrealismo, con la publicación del Manifiesto Surrealista de André Breton, quien es considerado el padre y fundador, basado en los estudios de Sigmund Freud, que incorpora conceptos del subconsciente y comportamiento humano. La palabra surrealismo está dividida en dos: sur, que quiere decir sobre, y realismo, que quiere decir realidad. Por lo tanto, significa sobre realidad. Todos los surrealistas plasmaron sus sueños, ya que muchos de estos eran irracionales. Pensaban que era otro mundo. Asimismo, también usaban la imaginación de los niños. Los territorios psíquicos explorados por Freud en su libro La interpretación de los sueños, en 1900, fueron considerados por los miembros de este movimiento como la realidad en sí misma. En efecto, de acuerdo con el Manifiesto Surrealista, habría de prestarle más atención al hombre cuando sueña que cuando piensa. El pensamiento consciente o despierto es relegado a un plano secundario, ya que la suma de las experiencias oníricas es considerada una realidad tan verdadera como las vivencias de la vigilia. En palabras de Freud, en 1900, el sueño es un acto psíquico importante y completo. Su fuerza impulsora es siempre un deseo por realizar. Su aspecto, en el que nos es imposible reconocer tal deseo, y sus muchas singularidades y absurdidades proceden de la influencia de la censura psíquica que ha actuado sobre él durante su formación. La influencia de Freud en la ciencia decayó rápidamente a partir de 1930, pero su ascendencia en el arte continuó. Freud pensaba que las emociones y memorias del pasado, reprimidas en el subconsciente, se hacen conscientes durante los sueños, y esta concepción de una realidad más allá es uno de los pilares fundacionales del movimiento surrealista. Dalí, uno de los más ilustres representantes del surrealismo, intentó plasmar esa idea en muchas de sus obras. Si algo caracteriza la obra del pintor es la idea de multiplicidad. Sus cuadros y esculturas proponen dobles interpretaciones, como emanadas de la teoría estructural de la personalidad de Freud. Dalí trató de visitarle en innumerables ocasiones. Lo consiguió en el exilio forzado de Freud en Londres. El dadaísmo fue una corriente que nació en Zúrich, Suiza. Pero, ¿cuál es la tirada del dadaísmo? Para entender el dadaísmo es indispensable retomar el no significado de dada. María Moliner refiere que se trata de la primera articulación que emite un niño, y los fundadores del dadaísmo retoman esta palabra como estandarte de su arte por no tener significado alguno, y congeniar con su proceso de creación artística. También se dice que es una palabra al azar, tomada del diccionario, aunque el propio Tristan Tzara declara en su manifiesto dadaísta que dada no significa nada. Los dadaístas estaban en contra del canon y la forma clásica de hacer arte, pues entre sus propuestas había desde poemas armados con palabras de recortes de periódicos unidos al azar, hasta mingitorios sacados de su uso cotidiano y colocados en un museo. Prácticamente, esta fue una corriente que sentó precedente al surrealismo. Existen dos formas de representar el surrealismo. La primera era de forma autómata y espontánea, creaba mundos. Ejemplos de autores: André Masson y Joan Miró. La segunda plasmaba los sueños, el inconsciente y era naturalista. Como ejemplos de autores: René Magritte y Salvador Dalí. Breton tenía celos de Dalí, por lo que lo impulsó afirmando que él no tenía ninguna comprensión de lo que era el surrealismo. Y Dalí dijo que él era el surrealismo. Utilizan formas abstractas, figuras simbólicas, imágenes fuera de la realidad, elementos incongruentes, fantasías, desnudos, caos o en ocasiones el vacío.
Ahora bien, hablemos un poco sobre el encuentro entre Dalí, Lorca y Buñuel. Los tres se conocieron en 1922 en la llamada Edad de Plata de la cultura española, en la Residencia de Estudiantes de Madrid, que en aquel momento representaba el principal foco de expresión y experimentación de la cultura del país. Luis Buñuel sería el primero de los tres en llegar a la Residencia de Estudiantes en el año de 1917 y permanecería allí hasta 1925. Le sigue Lorca, residente entre los años 1919 y 1925. El último en incorporarse es Dalí, que se aloja en la residencia entre 1922 y 1926. Luis Buñuel vivió en la residencia desde 1917 hasta 1925. La íntima amistad de Buñuel con los que serían miembros de la generación del 27, principalmente García Lorca, y con los representantes del surrealismo en España, sobre todo Dalí, fue de vital importancia para su vida personal y para el desarrollo del cine surrealista español. Buñuel define la residencia en Mi último suspiro. La residencia era una especie de campus universitario a la inglesa y no costaba más que 7 pesetas al día en habitación individual y 4 pesetas en habitación doble. Los artistas surrealistas se interesaron en el cine como un gran medio de expresión. Con el paso de la década de 1920, encontraron la oportunidad para poder retratar lo ridículo como racional. Algo que les llamó la atención fue el cómo la cámara fotográfica podía captar el mundo real de una manera soñadora, algo que sus bolígrafos y pinceles no podían hacer. El cine les dio la capacidad de desafiar y moldear los límites entre fantasía y realidad, sobre todo con el espacio y el tiempo. El cine no contaba con límites ni reglas y él mismo proporcionaba ilusiones más convincentes que el teatro. El surrealismo, a diferencia de otros movimientos, tiene muy pocas películas, por lo que el cine no es una de sus manifestaciones principales. En cuestión de cine, el surrealismo tiene un enfoque modernista de la teoría, la crítica y la producción cinematográfica, la cual obtiene sus orígenes en París durante la década de 1920. Este movimiento utilizó imágenes, las cuales eran chocantes, irracionales o absurdas, además de utilizar el símbolo freudiano de los sueños, donde desafiaban la tradicional función del arte sobre la representación de la realidad. Este cine surrealista se caracteriza especialmente por sus yuxtaposiciones, el rechazo de la psicología dramática y el uso de las imágenes impactantes. Carece de principios estéticos y morales. Es utilizado para criticar la burguesía con la intención de eliminarla. El surrealismo dentro del arte fue influenciado por el psicoanálisis de Freud. Esto condujo a una traducción cinematográfica de la alineación grotesca y con elementos excesivos. Las películas surrealistas carecían del elemento de diseño inconsciente y automático, esto debido a la preparación técnica. Aquí algunas de sus características y datos interesantes. Creación aparte de todos los principios estéticos y morales. Fantasía onírica. Humor inescrupuloso y cruel. Erotismo lírico. La confusión deliberada de los tiempos y los diferentes espacios. Efectos ópticos. Imágenes oníricas. Cámara o tomas lentas. Unión incoherente entre planos y secuencias, tiempos y espacios, confusos y ambiguos. Tramas que aluden al caos, representando en el montaje la narración de la cámara en mano de forma continua y movimientos rápidos o bruscos. Escenografías caóticas o que simulen estar en pinturas con movimiento. También es considerado como un cine experimental. Una de sus influencias está en el dadaísmo. Se caracteriza por tener la expresión total de la mente, el humor negro, libertad total y olvidarse de la realidad. Un dato interesante es que Breton pensaba que el cine lo ayudaría a alejarlo de su realidad. Sus exponentes son Luis Buñuel, considerado uno de los más importantes, Germain Dulac, quien consideran que fue el primer creador de una película surrealista titulada La Concha y el Reverendo, de 1928. Un perro andaluz, de 1929, fue dirigida por Luis Buñuel. Fue considerada la obra maestra del cine surrealista. Esta película es muy importante del cine surrealista porque la agresividad, el sueño, el delirio y el tiempo lineal es lo que lo clasifica. El guión de la película Un perro andaluz se escribió con base a los sueños, la utilería era absurda.
Actualmente, muchos directores utilizan el surrealismo para plasmar los sueños de los personajes, los recuerdos del pasado y films de fantasía. El film La Edad de Oro se arriesga a grandes metáforas de rebelión, revolución y cuestiona las normas morales y sociales. Michael Richardson, en su libro de 2006, El surrealismo y el cine, menciona que las obras surrealistas no se pueden definir por su estilo o forma, sino que más bien son el resultado de la práctica del surrealismo. El surrealismo se basa en imágenes irracionales y en la mente subconsciente. Se les puede ver a los surrealistas como caprichosos o incapaces de pensar lógicamente. Sin embargo, la mayoría de los surrealistas se promocionan ellos mismos como revolucionarios. Fue el primer movimiento artístico que se asoció con el cine. Fue breve su popularidad y se dio a conocer por su calidad de ensueño, la abstracción de la vida real, los lugares y las cosas. Buscaban llevar la vida inconsciente a la vida visual. Los temas que llegó a tocar el cine surrealista dieron tema como la vida, la muerte, la modernidad, la política, la religión y el arte mismo. Aquí una lista de películas surrealistas. En Trek por René Clair de 1924, película originalmente dadaísta. The Churchill and the Clergyman por Yamani Dulac en 1928. Un perro andaluz de Luis Buñuel y Salvador Dalí en 1929. El Starfish of Man Ray de 1929. La Edad de Oro de Luis Buñuel con la ayuda de Salvador Dalí en 1930. La sangre de un poeta por Jane Cocteau en 1930. Mayas de la tarde por Maya Deren y Alexander Hamming en 1943. El lazo de Alejandro Jodorowsky en 1957. La imitación del cine de Marcel Marien en Sharing Social Network en 1959. Más allá de lo real de Ken Russell en 1980. Destino de Dominic Monfrey, de un proyecto inacabado iniciado en 1943 por Walt Disney y Salvador Dalí en 2003. Doppelherz por Marilyn Manson, cortometraje de 2003. Esta corriente termina cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, dando paso así al surgimiento de diferentes vanguardias.